En 2001, a 11.500 metros de altura, los motores dejaron de empujar y el avión quedó suspendido sobre un paisaje de ruinas y humo. El tiempo se contrajo, minutos que se sintieron como horas, decisiones que debían tomarse sin ruido. Entre pasajeros aterrorizados, una tripulación militar y un investigador de 32 años, se tejió la posibilidad real de una catástrofe masiva. No fue un fallo instantáneo, sino una degradación lenta, indicadores que bajaban, alarmas contenidas y una comunicación vacilante con tierra. La cabina activó protocolos improvisados, cálculos rápidos, reajustes de peso y la elección de un punto de contacto imposible. Cada maniobra se sentía como un experimento extremo cuyo resultado decidiría quién viviría. La zona elegida para descender no ofrecía alivio, calles convertidas en cascotes, edificios colapsados y columnas de humo. Aún así, la tripulación apostó por precisión en lugar de pánico, buscando un hueco donde el contacto con tierra pudiera absorber energía sin destruir la cabina. Fue elegir entre escenarios terribles. La exactitud era la única apuesta. Dentro del fuselaje se produjeron actos mínimos de liderazgo. Un militar señalando rutas de evacuación, otro dando órdenes calmas y el investigador organizando grupos y explicando, con voz firme, cómo prepararse. Eran intervenciones pequeñas en el momento, pero decisivas para inclinar la balanza hacia la vida. Cuando el avión tocó tierra entre ruinas, el impacto fue brutal pero contenido. Metal que cruje, polvo levantándose, puertas que resisten. Lo que verás en este vídeo es la secuencia de decisiones, improvisaciones, errores y gestos de solidaridad que juntos permitieron que 196 personas siguieran respirando. No fue un milagro aislado, fue una cadena humana bajo presión. En la madrugada de 2001, un vuelo con 196 personas a bordo sobrevolaba una región marcada por destrucción reciente, cuando los indicadores de combustible comenzaron a caer. Lo que debía ser una travesía más se convirtió en una cadena de decisiones críticas. La cabina, ocupada por oficiales del ejército, comenzó a ejecutar protocolos improvisados mientras el investigador de 32 años organizaba a grupos de pasajeros. Nadie había planeado quedarse sin combustible a 11.500 metros. Sin embargo, en cuestión de minutos surgió un plan que buscaría transformar la tragedia en supervivencia. Los minutos siguientes fueron de una tensión matemática: reequilibrar peso, ajustar velocidad y decidir el punto de descenso. Las comunicaciones con tierra eran intermitentes, y el mapa abajo mostraba ciudades semiderruidas y claros entre ruinas. La tripulación militar priorizó disciplina y precisión. El investigador actuó como puente con los civiles, traduciendo órdenes, calmando pánicos y ayudando a coordinar la preparación para un contacto con tierra dentro de un terreno que no perdonaría errores. Antes del descenso final hubo instrucciones claras: brace, asegurar objetos sueltos, formar grupos de evacuación. Cada gesto contó: un oficial señalando la salida, otro reforzando órdenes, y el investigador hablando con voz firme para reducir el pánico. Fue una coreografía forzada por urgencia donde la preparación y la calma marcaron la diferencia entre abandono y organización, entre caos y una posibilidad real de rescate. Si este vídeo te interesa, suscríbete ahora para no perder ninguno de nuestros análisis. Dale like si quieres que profundicemos en las maniobras técnicas y comenta abajo desde qué país y ciudad nos estás viendo. Tus preguntas guiarán los próximos episodios. A continuación desglosaremos minuto a minuto lo que pasó a 11.500 metros, las decisiones de la cabina, las maniobras de aproximación y el rescate entre ruinas que, al final, permitió que 196 personas siguieran con vida. El origen del vuelo y el contexto operativo. En 2001, la ruta planeada cruzaba una región con infraestructuras dañadas y corredores aéreos restringidos. El despacho inicial mostró combustible calculado al mínimo operativo y ciertas asunciones de ruta que, combinadas con desvíos por control de tráfico, incrementaron el consumo. Revisaremos documentos de despacho, órdenes previas y comunicaciones prevuelo, para entender cómo convergieron factores logísticos y humanos hasta dejar al aparato con reservas críticas a 11.500 metros. Esta reconstrucción no pretende señalar con ligereza, sino comprender la cadena de decisiones. Lecturas técnicas y posibles fallos. Los indicadores del tablero mostraron una pérdida gradual de combustible. Estudiaremos escenarios: fuga en línea, error en lectura de tanques o consumo adicional por maniobras no previstas. Traeremos recreaciones de las lecturas de la central de mantenimiento y testimonios técnicos.
reconstruidos, que explican cómo las mediciones pueden engañar bajo condiciones extremas. Además, analizaremos qué margen de combustible residual era razonable y qué niveles deberían haber activado procedimientos alternativos antes de la situación crítica. La tripulación militar, formación, cultura y su impacto en la gestión de la emergencia. La cabina estaba compuesta exclusivamente por oficiales del ejército con entrenamiento en disciplina y obediencia, acostumbrados a seguir órdenes en escenarios hostiles. Este apartado explora cómo la jerarquía influyó en la velocidad de ejecución de medidas, en la toma de decisiones sin consenso y en la priorización de protocolos. También examinamos posibles tensiones. La disciplina facilitó la respuesta o limitó cuestionamientos que podrían haber evitado la crisis. Entrevistas reconstruidas y perfiles aportan contexto humano. El investigador de 32 años. Su papel imprevisto y sus acciones decisivas. Viajaba por trabajo y sin ataduras familiares que lo anclaran. Su formación científica le permitió mantener la calma y traducir tecnicismos a instrucciones prácticas para los pasajeros. Relataremos intervenciones concretas, cómo organizó grupos de brace, calmó a personas en pánico y colaboró en la redistribución de peso corporal y equipaje para optimizar el centro de gravedad. Su figura sirve como puente entre la lógica técnica y la respuesta humana colectiva en el fuselaje. Decisiones previas al descenso, evaluación de puntos de contacto y cálculo de riesgo. Ante reservas críticas, la cabina evaluó 3 opciones: alcanzar un aeropuerto lejano, intentar un descenso controlado en terreno abierto o escoger un claro entre ruinas. Explicaremos los criterios que gobernaron la elección: densidad de escombros, visibilidad, vientos locales, y cómo la combinación de datos imperfectos y necesidad de acción inmediata condujo a optar por la zona de ruinas. Finalmente, desglosaremos la lógica del compromiso. ¿Por qué una maniobra de precisión fue considerada la mejor de las peores opciones? El origen del vuelo y el contexto operativo. En 2001, la ruta planeada cruzaba una región con infraestructuras dañadas y corredores aéreos restringidos. El despacho inicial mostró combustible calculado al mínimo operativo y ciertas asunciones de ruta que, combinadas con desvíos por control de tráfico, incrementaron el consumo. Revisaremos documentos de despacho, órdenes previas y comunicaciones prevuelo, para entender cómo convergieron factores logísticos y humanos, hasta dejar al aparato con reservas críticas a 11.500 metros. Esta reconstrucción no pretende señalar con ligereza, sino comprender la cadena de decisiones. Lecturas técnicas y posibles fallos. Los indicadores del tablero mostraron una pérdida gradual de combustible. Estudiaremos escenarios: fuga en línea, error en lectura de tanques o consumo adicional por maniobras no previstas. Traeremos recreaciones de las lecturas de la central de mantenimiento y testimonios técnicos, reconstruidos, que explican cómo las mediciones pueden engañar bajo condiciones extremas. Además, analizaremos qué margen de combustible residual era razonable y qué niveles deberían haber activado procedimientos alternativos antes de la situación crítica. La tripulación militar, formación, cultura y su impacto en la gestión de la emergencia. La cabina estaba compuesta exclusivamente por oficiales del ejército con entrenamiento en disciplina y obediencia, acostumbrados a seguir órdenes en escenarios hostiles. Este apartado explora cómo la jerarquía influyó en la velocidad de ejecución de medidas, en la toma de decisiones sin consenso y en la priorización de protocolos. También examinamos posibles tensiones. La disciplina facilitó la respuesta o limitó cuestionamientos que podrían haber evitado la crisis. Entrevistas reconstruidas y perfiles aportan contexto humano. El investigador de 32 años. Su papel imprevisto y sus acciones decisivas. Viajaba por trabajo y sin ataduras familiares que lo anclaran. Su formación científica le permitió mantener la calma y traducir tecnicismos a instrucciones prácticas para los pasajeros. Relataremos intervenciones concretas, cómo organizó grupos de brace, calmó a personas en pánico y colaboró en la redistribución de peso corporal y equipaje para optimizar el centro de gravedad. Su figura sirve como puente entre la lógica técnica y la respuesta humana colectiva en el fuselaje. Decisiones previas al descenso, evaluación de puntos de contacto y cálculo de riesgo. Ante reservas críticas, la cabina evaluó 3 opciones: alcanzar un aeropuerto lejano, intentar un descenso controlado en terreno abierto o escoger un claro entre ruinas.
Explicaremos los criterios que gobernaron la elección: densidad de escombros, visibilidad, vientos locales, y cómo la combinación de datos imperfectos y necesidad de acción inmediata condujo a optar por la zona de ruinas. Finalmente, desglosaremos la lógica del compromiso. ¿Por qué una maniobra de precisión fue considerada la mejor de las peores opciones? Los primeros minutos tras el impacto fueron una prueba de organización y resistencia. La tripulación militar lideró la evacuación, estableciendo prioridades y bloqueando zonas peligrosas. El investigador de 32 años coordinó grupos y supervisó a los más vulnerables. Las puertas exigieron maniobras para abrirse. Algunas salidas quedaron parcial bloqueadas por deformaciones metálicas y el humo comenzó a infiltrarse en secciones del fuselaje. La capacidad de imponer orden en medio del pánico fue determinante para reducir bajas y acelerar el rescate inicial. El entorno externo complicó la logística. Calles obstruidas, incendios persistentes y la presencia de restos estructurales dificultaron el acceso de equipos de rescate. Los primeros en llegar eran unidades locales con equipamiento limitado. Se improvisaron puntos de triage cerca del fuselaje y se montaron camillas con materiales disponibles. Documentaremos cómo se organizó la atención primaria, qué heridas fueron las más comunes y los criterios para priorizar evacuaciones hacia centros médicos seguros. Historias individuales emergieron entre el caos. Actos de solidaridad que salvaron vidas y errores inevitables que dejaron huella. Un pasajero improvisó una férula con tablas. Otro compartió, literalmente, su chaqueta para proteger a un niño. También hubo desorientación que provocó retrasos en la evacuación de algunos. Estas narrativas humanas ayudan a entender la dinámica colectiva. En situaciones extremas, la combinación de liderazgo formal y pequeñas decisiones personales define la diferencia entre vida y muerte. La coordinación entre actores fue tensa pero efectiva. Militares, personal médico local, voluntarios y el propio investigador formaron una red improvisada. El control de accesos evitó multitudes peligrosas y permitió que ambulancias cargaran a los heridos más graves. También hubo decisiones difíciles sobre quién trasladar primero, en función de pronóstico y recursos disponibles. Analizaremos cómo se priorizó la vida en condiciones de restricción y qué protocolos improvisados marcaron la diferencia. Mientras avanzaba la noche, emergieron desafíos adicionales: comunicaciones limitadas con centros hospitalarios, riesgo de saqueo en áreas cercanas y la necesidad de reubicar sobrevivientes a zonas seguras. A pesar de todo, la contabilidad final mostró que la mayoría logró llegar a atención y refugio. 196 vidas, con heridas físicas y traumas, coincidieron en haber sobrevivido por una cadena de decisiones humanas que no se detuvo tras el aterrizaje. Este capítulo cierra con la pregunta de cómo se sostendrá a las personas después del rescate inmediato. Investigación inicial. Recuperación y análisis de evidencias. Tras asegurar la escena, las unidades forenses procedieron a recuperar los registros de vuelo y componentes críticos. Cajas negras, muestras de combustible y fragmentos estructurales. El procedimiento se complicó por el entorno hostil: polvo, incendios y estructuras inestables. Los técnicos enfrentaron la presión de preservar cadena de custodia mientras la presión mediática crecía. Aquí detallamos los primeros hallazgos técnicos y las preguntas urgentes que surgieron en las primeras 48 horas. Análisis de las cajas negras y voces de cabina. Reconstrucción de los últimos minutos. El examen de audio y datos permitió reconstruir comandos, pausas, tonos de voz y jerarquía de órdenes. Las transcripciones muestran estrategias, confirmaciones y momentos de duda contenidos por disciplina militar. También emergieron fragmentos de intervención del investigador, orientando a pasajeros. Este bloque presenta extractos clave, reconstruidos, y su interpretación técnica para entender la secuencia decisiva. Fallos mecánicos contra errores humanos. Síntesis de causas probables. A partir de evidencias físicas y registros operativos, se empezó a trazar una hipótesis: combinación de gestión de combustible deficiente, posibles errores en despacho y la degradación progresiva que no fue detectada a tiempo. Sin embargo, la cultura operativa y presiones organizacionales también aparecen como factores. En este apartado confrontamos la evidencia técnica con decisiones humanas para entender la cadena causal completa. Dimensión humana de la investigación. Entrevistas y choque de versiones. A medida que avanzaba la pesquisa, surgieron testimonios contradictorios. Personal de despacho, técnicos y oficiales ofrecieron versiones diversas que obligaron a verificar cada dato.
El investigador de 32 años aportó su testimonio sobre acciones dentro de cabina y la ayuda a pasajeros. Su relato contrastó con declaraciones iniciales más formales. Aquí exploramos cómo la narrativa pública se fue construyendo y las tensiones entre transparencia y protección institucional. Recomendaciones preliminares y demandas ciudadanas. Presión por respuestas. Con hallazgos técnicos preliminares, expertos propusieron medidas inmediatas. Revisión de procedimientos de despacho, cursos obligatorios sobre gestión de combustibles y auditorías independientes. La comunidad, sobrevivientes y familiares, exigieron transparencia y reparaciones. Concluye este capítulo presentando las medidas urgentes propuestas y el clima social que presionó a las autoridades a actuar rápidamente. Consecuencias legales y administrativas. Procesos en marcha. Tras el informe preliminar, autoridades abrieron expedientes administrativos y algunas jurisdicciones iniciaron investigaciones penales por negligencia. Empresas operadoras, responsables de despacho y supervisores enfrentaron citaciones y audiencias públicas. Explicamos el marco legal aplicable, la diferencia entre responsabilidad administrativa y penal y cómo se desarrollaron los primeros procedimientos. Acciones institucionales y cambios operativos. Medidas implementadas. Frente a la presión, operadores y reguladores anunciaron cambios. Revisión de cálculos de combustible, instalación de sistemas redundantes de medición y capacitación obligatoria para despachadores. Este apartado evalúa la rapidez y alcance de las reformas, los obstáculos técnicos y la supervisión necesaria para asegurar cumplimiento real en operaciones futuras. Impacto social y comunitario. Recuperación y soporte a sobrevivientes. Las comunidades que recibieron a los 196 sobrevivientes enfrentaron tensiones. Recursos locales saturados, necesidad de atención psicológica y programas de reintegración. ONG y organismos internacionales aportaron apoyo, pero la reconstrucción emocional y social demandó meses. Narramos los programas de asistencia implementados y testimonios sobre la lenta recuperación. Lecciones técnicas y protocolos revisados. Hacia una aviación más segura. A partir de la investigación y recomendaciones, la industria avanzó en protocolos. Mínimos más conservadores de combustible, simulacros obligatorios para escenarios de degradación lenta y mejor interoperabilidad civil-militar. Presentamos qué medidas fueron adoptadas, debates técnicos pendientes y cómo estos cambios buscan evitar repeticiones. Legado humano, memoria, reparación y responsabilidad. El cierre del proceso no solo buscó sanciones, sino reparaciones y reconocimiento público. Sobrevivientes y familias crearon memoriales, asociaciones de apoyo y campañas por mejores prácticas. Este apartado reflexiona sobre la necesidad de mantener memoria activa y cómo las lecciones aprendidas deben traducirse en políticas que prioricen vidas sobre márgenes operativos. Mirar atrás al incidente de 2001 es confrontar una trama compleja. Decisiones técnicas, presiones operativas y una respuesta humana que, en conjunto, definieron el resultado. No hay lecturas sencillas. El equilibrio entre eficiencia y seguridad, entre disciplina y cuestionamiento, se mostró frágil en circunstancias extremas. Este cierre sintetiza lo aprendido, que la prevención requiere sistemas robustos y una cultura que promueva dudas cuando la evidencia técnica lo aconseja. Lo técnico y lo humano no son esferas separadas. El fallo puede tener raíces en una lectura errónea de instrumentos o en decisiones organizacionales previas. La supervivencia, en cambio, se ancló en la disciplina de la tripulación, la calma de individuos y la solidaridad espontánea. Mantener ese aprendizaje implica institucionalizar protocolos y humanizar la seguridad operativa. Para las víctimas y sus familias, las cifras no cierran heridas. El proceso de reparación exige reconocimiento, acompañamiento médico y psicológico continuado, y reales de compensación. La justicia técnica debe ir acompañada por la justicia social, transparencia, responsabilidad y acciones concretas para que el daño no se repita. Finalmente, la historia del avión que quedó sin combustible a 500 metros y terminó con 196 vidas salvadas, no es solo un relato de crisis gestionada, sino una lección sobre prioridades. Cuando la vida se vuelve variable crítica, las políticas, la tecnología y la cultura organizacional deben reordenarse. Que el recuerdo de esa noche impulse mejoras reales.